¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la Inglaterra de Gareth Southgate en FIFA 23, donde, como siempre, os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Gareth Southgate está utilizando en este mundial un 4-3-3, pero nosotros en formación va a ser un 4-3-2-1, que vamos a ver cómo evoluciona. Y es que el equipo de Gareth Southgate, cuando tiene el balón ya avanza en campo rival, normalmente lo que sucede es que, sobre todo en el lado izquierdo, se forma un triángulo muy importante entre Shaw, que gana la amplitud y la altura, Sterling, que se mete por dentro, Mount, que está mucho más adelantado que Bellingham, ya que Bellingham es el que se pone un poco más al lado de Rice, y en el lado derecho Saka sí que se mantiene un poco más abierto que Sterling, con Trippier incorporándose en algunas ocasiones. Entonces, una jugada que utiliza bastante la Inglaterra de Gareth Southgate es que cuando están dominando el balón y por ejemplo la tienen los centrales, está Rice también tocando, lo que intentan es filtrar un pase, por ejemplo, de Maguire o de Rice para Sterling y Mount, que están los dos metidos entre líneas, y una vez reciben, hacen una combinación rápida entre ellos y Shaw se incorpora, y gracias a que juntan por dentro, Shaw aparece por banda y ya puede meter un centro para la llegada ya de Kane y de los demás jugadores. En cuanto al ataque por la banda derecha, cambia un poco, ya que normalmente Saka sí que suele estar un poco más en amplitud y Bellingham no suele ganar tanta altura. Entonces, cuando el ataque es un giro de cambio de juego y va el balón hacia Trippier, recibe Trippier, y lo que sucede muchas veces es que Saka rompe desde dentro hacia afuera entre el central y el lateral, o incluso por delante del lateral, y ya recibe un desmarque, y a partir de ahí puede encarar, o si ya tiene espacio, pues, para poner el balón atrás. En cuanto a la salida de balón, como hemos comentado, Rice suele ser el jugador que siempre está por delante de los dos centrales, pero en algunas ocasiones tanto se mantiene por delante de los dos centrales para tocar, pero a veces se mete entre centrales, y entonces es Bellingham el que ocupa su posición, y entonces es Rice que forma la línea de tres y Bellingham por delante, y por ahí tratan de combinar y seguir con la circulación. Maguire. Stone. En cuanto a esta circulación, también cuando Rice está por delante, Bellingham no tiene ningún problema en que, aunque tenga el balón el equipo por banda izquierda, Bellingham tenga libertad absoluta para moverse y buscar el balón, y ser él también a veces el que filtra los balones para los jugadores que ya están entre líneas, como son Mount, Sterling, Saka, etc. En cuanto al sistema defensivo, parten con un 4-3-3 tal y como atacan, por tanto no cambia nada en la formación, y es Sterling y Saka los que actuarán como extremos o como bandas a la hora de defender. Así que vamos a pasar con las tácticas, y en defensa vamos a poner equilibrado. En anchura vamos a poner 45 porque suelen estar bastante juntitos, con una profundidad de 60 porque tampoco es un equipo que se encierre. Siempre que puede, pues intenta sacar un poco la línea, aunque no son muy agresivos. En plan de juego hemos puesto equilibrado, y en creación de oportunidad equilibrado, ya que nos permite tanto jugar al contraataque como jugar a tener el dominio del balón. En cuanto a anchura hemos puesto 70, que es bastante. ¿Por qué? Porque como es un 4-3-2-1 con dos mediapuntas, que son dos segundos delanteros, queremos que estén un poco más abiertos, ya que, por ejemplo, sobre todo Saka suele dar bastante amplitud. Por tanto, importante anchura 70. Y futbolistas en área solo hemos puesto 6. Con corners hemos puesto máximo de líneas porque es un recurso muy utilizado por Inglaterra, ya que con Maguire, Stones tienen jugadores muy potentes físicamente, y es muy importante los centros en este equipo. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y portero de centrales, como siempre, como queráis. Y entrando a los laterales, lateral derecho Trippier, no vamos a tocar nada de nada. Y lateral izquierdo Shaw sí que le vamos a poner avance, porque de los dos laterales suele ser el que se incorpora más, ya que Sterling suele estar más por zonas interiores. A Rice le vamos a poner quedarse atrás al atacar y esperar al rechace, ya que va a ser el que siempre está por delante. Importante libertad de movimientos, ya que así va a estar dando constantemente salida de balón a Maguire y Stones, con marcaje al centro.
A Bellingham lo vamos a dejar equilibrado, entrar al remate, ya que cuando atacan por izquierda Bellingham se incorpora al remate, y libertad de movimientos también a Bellingham, porque como he comentado suele ayudar mucho a Rice a sacar el balón y por tanto está un poco más atrasado cuando tienen que dominar el balón. Y Mount le vamos a poner adelantarse, lo vamos a dejar en equilibrado porque a veces se queda atrás o no, y abrirse a las bandas. Aquí importante estas instrucciones, ya que va a ser el que esté mucho más entre líneas, va a estar mucho más adelantado juntándose con Sterling para que cuando lo encuentren entre líneas puedan combinar rápido y generar peligro. Y marcaje a las bandas, ya que si Shaw sube es él el que hace la cobertura. A Sterling lo vamos a dejar en equilibrado, equilibrado, todo equilibrado y en defensa también equilibrado. Importante en defensa que no toquéis nada, ya que si no se os va a convertir en un 4-4-2. Por tanto, tanto a Saka como a Sterling los vamos a dejar en equilibrado en defensa, pero a Saka le vamos a poner a abrirse las bandas, porque va a ser de los dos extremos el que esté mucho más abierto y caiga muchísimo más en banda y de más amplitud. Y finalmente Harry Kane le vamos a poner quedarse al centro, porque en esta selección Kane sobre todo se mantiene mucho en el centro, porque es el jugador al que le van los centros y sí que es cierto que a veces baja un poco a recibir, pero sobre todo su función es estar en el centro para el remate. Así que hasta aquí el vídeo de la Inglaterra de Gareth Southgate, y como siempre quiero que me dejéis en los comentarios cualquier idea, cualquier selección que queréis que traiga, cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.